Sean todos bienvenidos. Vamos a dar continuidad en la página 53, en donde habla de las facultades del presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno. Solamente quiero hacer hincapié en algo, es decir, cómo está conformado o cómo está conformada la administración pública centralizada de nuestro país. No lo había hecho porque estaba pendiente de que yo les dejara el trabajo de las secretarías, por lo tanto no voy a dar el número de secretarías, pero sí lo voy a generalizar. Y aquí en el texto les van a dar algo que pues ya fue modificado, porque recuerden, yo les comentaba que el tema de la Procuraduría ya ni siquiera existe como tal, es Fiscalía hoy en día, y la Fiscalía goza precisamente de personalidad jurídica propia, entonces estamos en el terreno de un ente descentralizado. Entonces, ¿quiénes conforman en nuestro país actualmente la administración pública centralizada? Vamos a encontrar a la oficina de la presidencia, es decir, aquí hablaba de la presidencia de la República, aquí ya vamos a hablarlo de la oficina de la presidencia. Seguramente ustedes, cuando fueron encontrando en el trabajo las diferentes secretarías, lo más seguro es que hayan ido a una página que es www.gov.mx, en donde aparece precisamente el listado de secretarías, pero también les va a aparecer como parte de la centralización administrativa la oficina de la presidencia. Ahorita voy a desglosar precisamente quiénes le integran, vienen un poquito más adelante. Pero bueno, hablamos ya de la oficina de la presidencia más allá de la presidencia. El presidente sabemos que es el poder ejecutivo en sí, pero la oficina de la presidencia es parte de la administración pública centralizada, de quien obedece directamente el presidente. Las secretarías de Estado, todas las que se tienen en este momento, la consejería jurídica, que ahorita vamos a ver que es como el abogado personal del presidente de la República, que lo va a orientar en temas jurídicos en el ejercicio de sus funciones como presidente, y lo que son órganos reguladores coordinados en materia energética. Repito, órganos reguladores coordinados en materia energética, que van a ser dos. Yo espero que esto lo vayan anotando: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Repito, los órganos reguladores coordinados en materia energética, y si quieren le abren una llave, pueden ser dos, son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. A lo que le ha apostado mucho este gobierno es precisamente a tratar de recuperar el tema de el petróleo y la energía eléctrica. Es decir, los anteriores gobiernos habían tenido una tendencia a permitir que la iniciativa privada comenzara a participar en esto. Este gobierno, la tendencia que tiene es opuesta, es decir, tratar de volver al tema del nacionalismo respecto a lo que es el petróleo y la energía eléctrica. Entonces estas dos comisiones lo que hacen precisamente es regular el tema de hidrocarburos y el tema de energía eléctrica. Entonces, repito, ¿quiénes integran la administración pública centralizada? La oficina de la presidencia, las secretarías de Estado, la consejería jurídica y los órganos reguladores coordinados en materia de energía, que son dos, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, a partir de ahí, y esto ya digamos es lo actualizado, volvemos a la página 53, ya quienes integran la oficina de la presidencia lo vamos a ver cuando lleguemos a la 55. Bueno, ¿cuáles son las facultades del presidente de la República como jefe de Estado y como jefe de gobierno? Esto es más necesario separarlo en un esquema parlamentario en donde el jefe de Estado es el rey o la reina y el jefe de gobierno va a ser el primer ministro, o el nombre que se le dé al equivalente del primer ministro. ¿Por qué? Porque en estos países, como sería España, como sería Inglaterra, quien gobierna es el primer ministro. Y entonces podríamos preguntarnos, y esto lo veamos en ciencia política, ¿qué hace entonces el rey? ¿El rey no gobierna? No, el rey es un jefe de Estado. Por lo tanto, quiero que lo distingamos de esta forma. Ser jefe de gobierno es tomar las decisiones administrativas del día a día de lo que se debe hacer en un país. Es quien realmente toma las decisiones principales y primordiales para la administración pública del país en el que estemos hablando. Y entonces, el jefe de Estado, que es el rey o la reina, ¿qué hacen? Pues miren, termina siendo como una figura que realiza actos en los que se vuelven un poco accesorios. Es decir, no son los temas fundamentales. Es decir, no va a tomar las decisiones principales del país. Generalmente en un sistema parlamentario las decisiones principales se toman en el Parlamento. Las decisiones principales se van compaginando entre el Parlamento y el primer ministro.
Entonces, ¿el rey cómo figura ahí? Bueno, el rey se vuelve así como una figura accesoria que va a realizar actos protocolarios. Ejemplo, un acto protocolario sería, hablando de nuestro país, que una persona, en este caso el presidente de la República, acuda el día de la bandera, el 24 de febrero, a izar en el Zócalo Nacional la bandera nacional. Bueno, ahí no se está realizando un acto de gobierno, no es un tema de administración pública, es un tema de conmemoración, es un acto protocolario. Un acto protocolario podría ser, por ejemplo, cuando se va el día de la Marina, el día de las Fuerzas Armadas, que se rinde honores a la bandera, se da un discurso en donde se les habla a los marinos, a los militares, se les agradece su labor. Pero ahí estamos hablando de un acto protocolario, no un acto de gobierno, ¿sale? Entonces, en el caso de nuestro país, es hasta ocioso separarlo porque en la misma persona radican las dos acciones, ¿no? Lo que sería los temas de jefe de Estado y jefe de gobierno, pero en un sistema parlamentario donde existe el rey y la reina no, ahí sí tenemos que distinguirlo. Entonces, las figuras del rey, la figura de la reina en países como Inglaterra, en España, se han vuelto más bajo un esquema de tradición de monarquía para mantener ese espíritu monárquico que, pues, si existen hasta la fecha es porque la mayoría de las personas que habitan ese país todavía ven con un tema quizá de tradición, de parte de su cultura, tal vez hasta de nostalgia, el esquema monárquico, pero ya hay muchas personas, sobre todo por ejemplo en España, en la parte de Cataluña, donde está Barcelona, que ya no están a gustos con la monarquía, ya quisieran que desapareciera, ¿no? Incluso ellos buscan separarse como un país independiente, pero bueno, al final de cuentas, el rey, la reina, los países que tienen esta tradición parlamentaria, no son jefes de gobierno, es decir, no administran el país. Quien lo administra es otro, las decisiones se toman en otro lado y lo que pueden hacer a veces ellos es convertirse casi en voceros de las decisiones que están tomando en el Parlamento o en parte de la administración pública. Bueno, entonces, en nuestro país, repito, en la misma persona radican ambas acciones, las de jefe de Estado y jefe de gobierno, por lo tanto, no nos debe propiciar que esto nos genere un dolor de cabeza, ¿no? Pues en la misma persona va a estar, digamos, ambas tareas. Y aquí lo que vamos a enlistar son algunas de ellas. Yo solo las voy a mencionar para que las podamos analizar y que veamos cómo unas son ejecutivas, es decir, de tarea de administración pública, y otras son como que protocolarias, ¿no? Donde la decisión principal se supone que se tomó en otro lado y te conviertes en una parte no decisiva, sino de acompañamiento, accesoria, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, vemos, en el punto 15.5, vamos hasta abajo donde dice, en su carácter de jefe de gobierno, el presidente de la República puede realizar las siguientes tareas: ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y reglamentarlas para su exacta observancia. Bueno, ejecutarlas, te vuelves en el brazo operativo, pero además dice acá, reglamentarlas. Una ley, y lo explicábamos cuando vimos al principio las fuentes del derecho administrativo, una ley, si no tiene un reglamento, pues prácticamente es una ley muerta, porque esa ley no tiene o no viene especificada cómo la vas a echar a andar. Yo les puse el ejemplo del tema de la transfusión de sangre y donación de órganos, ¿no? Sonaría muy bonito nada más que dijera que se permite la transfusión de sangre y la donación de órganos, pero si no tenemos los cómo, qué órganos si se pueden, qué órganos no se pueden, cómo va a ser la prelación para saber quién va primero, quién va después, cómo convertirte en donante, bueno, entonces quedaría solamente en una buena intención, pero faltaría esa normatividad que te da un reglamento para especificarte los cómo, para que se pueda realizar una tarea de una ley general. Entonces, aquí el presidente, como jefe de gobierno, está instrumentando de qué manera se va a realizar esto, y eso es una decisión primordial, para que se pueda echar a andar esto. Entonces, aquí está actuando como jefe de gobierno, es decir, está administrando. Otro ejemplo sería, por ejemplo, vamos a ver, no voy a leer todos, váyanse por favor al número 5, nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea con arreglo a las leyes. Bueno, el nombramiento de alguien para ocupar cargos en el Ejército, imagínense la importancia de esto, es administrar, es saber quiénes son los hombres y mujeres que consideras idóneos para echar a andar y sustentar el tema de la soberanía y la seguridad de este país a través de Fuerzas Armadas, a través de lo que es la Marina, ¿no? Veamos otro. En el punto 8, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado. Sí, se somete a que el Senado le dé la aprobación, sin embargo,
quien dirige la política exterior es el presidente de la República. El Senado va dando ese respaldo, esa fortaleza. Es decir, tampoco lo va a dejar hacer, o no debería hacer que el presidente hiciera lo que quisiera, hablando ya de que hiciera barbaridades, tonterías, ¿no? Pero quien dirige la política pública es precisamente el presidente de la República. Por eso vamos viendo cómo muchas veces, según la identidad del presidente, las relaciones internacionales pueden ser más amistosas con algunos países, y cuando viene otro presidente, tal vez ya no es tan amistosa con esos países y lo es con otros, dependiendo de la identidad política que se pueda tener. Es decir, un gobierno que le apuesta a la iniciativa privada, un gobierno que le apuesta precisamente a un esquema de derecha empresarial, pues va buscando países que comulguen con esas ideas y pacta tratados internacionales con ellos. Un gobierno que tenga tintes más sociales, con la historia de nuestro país, que haya intentado apegarse más a un sistema socialista, comunista, pues obviamente van teniendo más vínculos con los países que a nivel internacional tengan precisamente ese esquema, ¿no? Eso es algo normal. Pero quien va dirigiendo precisamente este tema de los tratados internacionales es el presidente de la República. Por ejemplo, ahorita viene el tema de la vacuna. Bueno, la presidencia de la República es quien va a decidir con quién vamos a comprar la vacuna, ¿no? Ya sabemos que hay como unas 6-7 vacunas a nivel internacional que van muy avanzadas. Quien va a decidir a quién comprarle es precisamente el presidente de la República. Esto se da a través precisamente de esas relaciones internacionales, ¿no? Ahora, veamos un último punto. Podría ser acá, ¿qué será? El 3. Nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y cónsulos generales con aprobación del Senado o de la Comisión Permanente. Es decir, las personas que te van a ayudar. Tú estás a cargo de las relaciones internacionales, sí, pero necesitas personas en los diferentes países. Es decir, los que van a ser los embajadores, los que van a ser los cónsules, que van a ser tus representantes y los que van a estar dialogando con las autoridades de otro país respecto a los intereses de México. Quien los va a nombrar también es el presidente de la República. Y esto es precisamente ser jefe de gobierno, porque va a ser la operatividad de la administración pública en el día a día. Ahora veamos algunas como jefe de Estado. Promulgar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Promulgar implica darlas a conocer, pero ya la discusión se dio precisamente en el Congreso. Entonces, la tarea ahí de decisión viene del Congreso. Tú las promulgas. Claro, luego hablábamos de la reglamentación, pero eso ya es otra cosa. Aquí estamos hablando de la pura promulgación. Es convertirte casi en un vocero, ¿no?, de lo que ya hicieron en otro lugar, y pues eso es parte de ser jefe de Estado. Repito, esto en nuestro país se conjuga en la misma persona, que luego viene la reglamentación, por eso es hasta ocioso analizarlo en gran parte, ¿no? 2. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa ley del Congreso de la Unión. Bueno, si se va a declarar la guerra, quien va a dar la cara y dirá que se declara la guerra en nombre de nuestro país es el presidente. Pero donde ya se discutió realmente es en el Congreso de la Unión. Aclaro, y aquí sí vale hacer la comparación. En un país como Inglaterra, por ejemplo, quien declara la guerra es precisamente el rey o la reina. En este caso es la reina. Pero quien va a estar o quien va a decidir si se va o no a la guerra es precisamente el Parlamento. Y aquí el primer ministro también tiene mucho que ver. Es decir, la decisión la van a tomar otros, pero quien va a dar la cara y se lo va a comunicar hoy a través de los medios de comunicación es el rey o la reina. Es decir, la decisión se toma en un lugar, pero quien se convierte en el comunicador es precisamente el rey o la reina. Y cuando fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses vivieron, de hecho hay una película que se llama El discurso del rey, en donde ya era infalible el tema de entrar a esa guerra contra los alemanes, contra los nazis, pero el rey de aquel entonces, que es el papá de la actual reina, tenía un problema de ser tartamudo y tenía que dar un discurso en donde tenía que invitar a la nación a ser fuertes a una guerra que se avecinaba, porque iba a declarar la guerra, pero precisamente él estaba preocupado por ese problema de dicción que tenía, el ser tartamudo, y toda la película se centra en cómo él termina dando un muy buen discurso. Pero a lo que quiero que lleguemos es que en estos países la decisión se toma en otro lado y el rey se convierte nada más como una especie de vocero. Sí, es en esa figura emblemática que tiene que dar fortaleza, pero la decisión ya la tomará en otro lado, no la toma él, ¿sale? Y vamos a pensar en un último punto, podría ser
conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal, bueno, anteriormente la Ciudad de México. Es decir, a lo que quiero que lleguemos es que el presidente de la República en nuestro país conjuga ambas tareas, la que sería de jefe de Estado y jefe de gobierno, pero si vale hacer la distinción, como jefe de Estado son temas protocolarios, accesorios, y como jefe de gobierno son las tareas administrativas de verdadera decisión para que un país camine y camine bien, ¿no? Ahora, viene lo que les comentaba, el punto 55, unidades administrativas dependientes de modo directo de la Presidencia de la República. En su momento, en el periodo de Felipe Calderón, aparecían las que están acá, donde aparecen, dice, en la actualidad esas unidades dependientes en forma directa del presidente nos enlistan 5. Una de esas 5, que es la Oficina de la Presidencia de la República, luego enlista otras 5. Bueno, lo que voy a dar, y esto les pido por favor que lo dejemos de lado, lo que les voy a dar es la estructura que tiene actualmente nuestro gobierno federal respecto a la Oficina de la Presidencia. Repito, a la Oficina de la Presidencia. ¿Quién conforma precisamente la Oficina de la Presidencia? Hay una persona encargada, ¿no? Y aquí quiero que entendamos algo. El jefe de la Oficina de la Presidencia es una persona que debe ser muy cercano del presidente de la República. ¿Por qué? Porque esta persona le va a llevar temas de manera directa, independientemente de que existen los secretarios, temas a tratar de mucha delicadeza, y el presidente tiene que colocar ahí generalmente a alguien que considere muy cercano a él. En el tema de la política, a muchos se les dan cargos porque hay compromisos, porque hay intereses de grupos que apoyaron una campaña y por lo tanto hay que congratularse con ellos y van dando diferentes posiciones. Muchos temas de las secretarías así son. Pero en el caso específico de la Oficina de la Presidencia, generalmente los presidentes colocan a un amigo, alguien muy cercano, que quieren tener por un tema de confianza y por los temas que va a atender, y que este jefe de la Oficina de la Presidencia muchas veces se vuelve una especie de coordinador luego de los secretarios, aunque en la letra no debería ser así. Entonces, yo les comenté en el caso de Felipe Calderón que como jefe de la Oficina de la Presidencia puso precisamente a Juan Camilo Murillo, aquella persona que él buscaba que pudiera ser presidente posteriormente, por el cual incluso se modifican los requisitos para ser presidente de la República y colocarlo de hijo de padre o madre mexicanas, porque uno de sus papás no era mexicano. Entonces, imagínense precisamente la cercanía y el vínculo que se tenía con esta persona. En la actualidad hay una persona, es un empresario, que sirvió de puente entre el actual presidente y la iniciativa privada. Es un empresario muy, muy importante de este país. Entonces, se le dio ese lugar también como que para dar una señal hacia la iniciativa privada de que no se está peleado este gobierno con la iniciativa privada. Más allá de la percepción individual que cada uno de nosotros pueda tener, esa era la señal que se buscaba tener, ¿no? Entonces, la Oficina de la Presidencia está integrada por la jefatura de la oficina, la secretaría particular, coordinación de asesores, coordinación de comunicación social, la secretaría técnica del Consejo de Seguimiento de Acuerdos en el dicho Consejo la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Repito entonces, ¿quiénes integran la Oficina de la Presidencia de la República? Jefatura de la Oficina, 1. Secretaría Particular, 2. Coordinación de Asesores, 3. Coordinación de Comunicación Social, 4. Y Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, 5. Esos son los entes u órganos que van a integrar a la Oficina de la Presidencia. Ahora, en el caso específico de la jefatura de la oficina, es en el primero que yo les comenté, se subdivide en oficinas de apoyo que van a ser las siguientes: Secretaría Técnica del Gabinete, 2. Coordinación de Opinión Pública, de Estrategia y Mensaje Gubernamental, de Vinculación, de Estrategia Digital Nacional, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Crónica Presidencial. Son 2 oficinas de apoyo. La segunda está bastante amplia, todo lo que ve. Repito, las 2 oficinas de apoyo que están ligadas a la jefatura de la oficina son, va de nuevo, Secretaría Técnica de Gabinete y, esta es la que está bastante extensa, coordinaciones de opinión pública, de estrategia y mensaje gubernamental, de vinculación, de estrategia digital nacional, de ciencia, tecnología
e Innovación y de Crónica Presidencial. Bueno, vamos a explicar vamos a dar un panorama general de qué es lo que hacen cada una de estas entidades dentro de lo que es la Oficina de la Presidencia. Bueno, recuerden que la Oficina de la Presidencia es una de las partes que integran la Administración Pública Centralizada, pero muchos hablan y han comparado a la Oficina de la Presidencia como el poder detrás del trono, es decir, esa figura fuerte que gobierna después del presidente. Muchos piensan que es el secretario de gobierno, el secretario de Gobernación o la secretaria de Gobernación, pero muchos consideran que el verdadero poder está acá, porque al secretario de Gobernación se le otorga el cargo a una persona que ayudó mucho, pero es un tema de intereses, y aquí se coloca una persona de mucha confianza, que en tantos casos va a ser ese puente entre el presidente y los secretarios, incluyendo el secretario de Gobernación. Por eso esta figura es de mucha relevancia. La jefatura de la oficina empieza porque tiene dos oficinas de apoyo: Secretaría Técnica del Gabinete. Un secretario técnico lo que va a hacer es una coordinación de las personas que están o que se estipulan que él debe ayudar a coordinar, a moderar. En este caso es del gabinete. Imagínense nada más la importancia de esto. Como jefe de la oficina vas a tener una oficina de apoyo que va a coordinar técnicamente a todo el gabinete, es decir, a todos los secretarios. No les vas a dar órdenes, aclaro, no les vas a dar órdenes. La orden que le vas a transmitir es la que está dando el presidente de la República, es decir, es como ese enlace entre el presidente y cada uno de los secretarios. Si el presidente decide no hacerlo directamente, bueno, a través del jefe de la oficina es quien lo va a estar haciendo. Por eso se le da mucha importancia, porque el jefe no te habla directo, te habla a través de esta persona. Entonces la figura de esta persona la va levantando cada vez más y más, porque aunque es una decisión que dio el jefe supremo, el presidente, la está haciendo a través de una persona a la que él está levantando frente a un secretario. Es decir, no te hago la llamada directa, te doy la orden o la instrucción a través de otra persona. Ahora, repito, entonces ser secretario técnico de un gabinete es algo muy relevante, porque vas a tener la coordinación de todas las secretarías a cargo de lo que sería el jefe de la oficina. Coordinaciones de opinión pública. Bueno, opinión pública y estrategia de mensaje gubernamental. Lo que se le va a decir precisamente al pueblo a través de la opinión pública es muy importante. La medición, qué piensa, qué cree el pueblo respecto a la forma en que se está gobernando. Se tiene que medir la opinión pública, es decir, lo que piensa toda la sociedad sobre el actual gobierno. Si ves que las mediciones no te favorecen mucho, tienes que cambiar, precisamente porque estás empezando a tener un rechazo del pueblo que te eligió. Entonces esta coordinación es vital para cualquier gobernante, saber la percepción que tienen de él la gente a la que está gobernando. De estrategia y mensaje gubernamental, es decir, de lo que va a decir el presidente. Si escuchamos hablar a los presidentes, hablar durante todo el día en diferentes lugares de diferentes temas, inauguran eventos, etcétera. Entonces alguien tiene que analizar qué es lo que se va a decir. El que tendrá la última palabra y que va a decir al final de cuentas lo que él gusta es el presidente, pero tiene que haber alguien que dé como una columna vertebral, un eje y sugerencias al presidente sobre lo que él debe decir hacia la gente, precisamente para que exista esa armonía entre gobernante y gobernados. De vinculación de estrategia digital nacional. Bueno, vinculación de estrategia digital nacional. El presidente actual ha hablado mucho, y él dice, las benditas redes sociales, es decir, la comunicación se ha digitalizado mucho. Ya que el tema de los periódicos impresos, solamente el tema de ver televisión ha variado mucho. Hoy las redes sociales son muy importantes para cualquier aspecto de la vida, y para un gobernante lo es. Entonces tiene que haber una comunicación a través de redes sociales, que alguien la vaya dirigiendo, coordinando, y precisamente está centrado en esta oficina de apoyo de la jefatura de la oficina de la presidencia. De ciencia, tecnología e innovación. Ciencia, tecnología e innovación. Los tiempos que vivimos implica que también el gobierno evolucione sobre estos temas, y obviamente tiene que haber alguien conocedor de esta materia que esté cerca del presidente orientándolo sobre precisamente estos temas, y va muy ligado precisamente al de estrategia digital, ¿no? Crónica presidencial, es decir, la crónica presidencial es precisamente todo. Da cuenta que es como el historiador de lo que va a hacer o de lo que está haciendo el presidente de la República durante todo este tiempo, y va a ser de vital importancia y de apoyo para él también, para que él pueda armar a través de lo que es el mensaje gubernamental los discursos hacia el pueblo. Entonces vemos que estas dos oficinas de apoyo
tienen un poder demasiado fuerte porque coordinan al gabinete, digo coordinan, no mandan sobre el gabinete, coordinan al gabinete y van viendo todo el esquema de comunicación del presidente hacia el pueblo, la medición de lo que el pueblo piensa de él, de cómo vas a tener la estrategia respecto también a los temas de redes sociales. Es decir, es un vínculo muy fuerte del presidente con el pueblo que se lo llevan desde estas oficinas. Ahora, volviendo, repito, aquí estamos hablando solo del primero, jefatura de la oficina, que se dividía en dos. Pero recuerden que yo les mencioné que la oficina de la presidencia en sí tiene la jefatura de la oficina, la secretaría particular, coordinación de asesores, coordinación de comunicación social y la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Ahorita solo estábamos viendo el primero. Yo les sugiero que hagan un esquema donde coloquen oficina de la presidencia integrado por los 5 aspectos que les comenté primero: jefatura de la oficina, secretaría particular, coordinación de asesores, coordinación de comunicación social, secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Y que del primero, que es jefatura de la oficina, hagan una llave y que coloquen ahí las 2 oficinas de apoyo que les mencioné, Secretaría Técnica del Gabinete y las coordinaciones de opinión pública y todo lo que yo les fui enlistando, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de ese esquema, el segundo ente de la oficina de la presidencia es la Secretaría Particular. ¿Qué hace el secretario particular? El secretario particular es alguien de demasiada confianza del presidente, porque es el que le va a ver toda su agenda, a dónde va a ir, qué tiene que hacer día a día, pero va a haber también temas personales. Es decir, el presidente de la República también tiene una vida personal, de tal suerte que si de repente le dicen: señor, su hijo hoy se gradúa, o señor, tiene usted cita con su esposa, hoy es su aniversario, cosas de ese estilo, bueno, también este señor se los lleva en la agenda. Por eso tiene que ser alguien de mucha confianza, porque hasta las partes, vamos a pensar, la vida pública es la que conocemos, pero la vida privada del presidente, como cualquier ser humano, puede tener cosas medias grisáceas. Bueno, pues quien debe saber dónde está el presidente es precisamente este señor. Recuerden, cuando pasó el terremoto del 2017, fue a la medianoche prácticamente. Entonces, al presidente de la República, independientemente de que debieron sentir el temblor, alguien le tuvo que saber dónde estaba para localizarlo y empezar a coordinar todo lo demás. Bueno, entonces para eso está el secretario particular, para llevar la agenda presidencial. Coordinadores de asesores. Bueno, los asesores van a ser en diferentes materias. Muchas veces los asesores son personas a las que hay que asignarles un espacio político donde ellos también puedan tener un ingreso, porque se tienen compromisos políticos con ellos que han ayudado, pero que el presidente considera que el compromiso no es tan alto como para colocarlos en una secretaría o subsecretaría. Es decir, él decide tenerlos de asesores porque los considera que son expertos en la materia, que lo pueden ayudar en algo de las diferentes ramas de la administración pública, o que necesita tenerlos ocupados y cumpliendo tal vez una cuota política de intereses ahí. Y en muchos casos los asesores pueden ser operativos o simplemente pueden ser personas que ahí están pasando el tiempo, pero que al final de cuentas les están cumpliendo con darles una cuota política. Pero, aclaro, la realidad es que su tarea está de asesorar, aconsejar al presidente en algún tema en específico de las ramas de la administración pública, aunque tristemente muchas veces a los asesores los colocan ahí para lo primero que les comenté, solamente para cumplir con una cuota, y no se les da tanto juego dentro de lo que es la verdadera toma de decisiones. Entonces aquí estamos hablando de coordinación de asesores. Luego, coordinación de comunicación social. Bueno, tiene que haber un vínculo con los medios de comunicación, y esto es importantísimo para un gobierno. El presidente de la República, vemos que todos los días hace una conferencia matutina, la que le llaman la mañanera, pero al final del día él debe tener un vínculo con cada uno de los medios de comunicación, en donde los medios de comunicación puedan tener una relación buena, tersa, con el presidente de la República. Entonces tienen que haber puentes, enlaces, para que si de repente un medio de comunicación empieza a golpear a través de sus notas, de los columnistas hacia el presidente, tiene que haber alguien de la presidencia que diga, no, y no lo tiene que ser el presidente directamente, obviamente, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué está pasando? ¿Estamos teniendo algún problema? Y tratar de mediar precisamente para que las cosas mejoren. Entonces es donde entra la coordinación de comunicación social, este vínculo entre alguien de la oficina de la presidencia con los diferentes medios de comunicación, para tratar que la figura presidencial esté bajo un esquema de una armonía con los medios, y que no te confrontes, y que durante todo tu sexenio tengas la sombra de un medio o de varios medios que te estén golpeteando todos los días.
Entonces la tarea de estas personas que están en esta coordinación es muy, muy importante. Por lo tanto, tiene que ser aquí alguien que sepa de medios de comunicación y alguien de peso pesado para poder tener ese enlace con los dueños de las principales cadenas televisivas, periódicos, radiodifusoras. Y por último, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, el presidente de la República, desde que estaba como candidato, mencionó que se iba a reunir todos los días con el Consejo de Seguridad Nacional en las mañanas, en las madrugadas, para que cuando él saliera a dar su conferencia matutina, ya tuviera el número de personas que habían fallecido, que estaban desaparecidos, etcétera, en el país. Entonces, tiene que haber alguien. Secretaría Técnica implica coordinar. El presidente es el que ejecuta, pero tiene que haber alguien que coordine a los que van a integrar el Consejo de Seguridad Nacional, en donde van a estar precisamente la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, la Marina, la Fiscalía, etcétera. Entonces, alguien tiene que coordinarlos, porque ellos son entes separados. Alguien los coordina, precisamente la Secretaría Técnica de la Oficina de la Presidencia. Yo lo que quiero que analicemos, porque aquí digamos concluimos esta parte, es que veamos que la Oficina de la Presidencia, que no figura dentro de las secretarías, que la Oficina de la Presidencia, que muchas veces se escucha poco en los medios de comunicación, tiene un poder real muy fuerte, porque es ese brazo derecho operativo del presidente que coordina a los secretarios. Digo coordina, no les manda, pero en muchas ocasiones esa coordinación en la realidad se vuelven precisamente instrucciones, mandatos del presidente a través de este jefe de la oficina hacia los secretarios, y se vuelve la persona más cercana en muchos casos del presidente de la República. Anteriormente, el jefe de la oficina incluso vivía en Los Pinos, cuando Los Pinos era la sede donde vivía el presidente. Entonces imagínense la cercanía que había. En la actualidad ya eso se quitó. Recuerden que Los Pinos ya no es la casa donde vive el presidente, pero esta oficina de la presidencia sigue teniendo todo este poder, toda esta fuerza, que muchos podrían decir o analizar. Aunque no ejecuta una rama de la administración pública, parece que tiene más poder político que los mismos secretarios, por ese vínculo y esa confianza que el presidente deposita en esta persona por todas las tareas que va a estar realizando. Entonces, repito, es muy importante analizar. Yo les sugiero que este video lo repitan y lo repitan para que puedan hacer su esquema y puedan ir entendiendo, porque esto no está en el libro. Recuerden que lo que aparece en el libro es de hace 2 sexenios. Lo actual es esto y debemos analizarlo. Entonces yo les sugiero que este video lo repitan varias ocasiones para poder entender mucho mejor lo que es la Oficina de la Presidencia, que es una de las partes que integran la Administración Pública Centralizada. De todas maneras, ya saben, cualquier duda me lo pueden preguntar a través del chat. E insisto, quien guste venir aquí a la institución, obviamente bajo la normativa de la sana distancia, de que no podemos atender a muchos, sino será de manera individual, aquí los puedo atender con gusto para explicarles cualquier duda que puedan tener. Que pasen muy buen día.